A ver un poco. Vamos a empezar de a poco. Bueno, buenas tardes a todos. Empezamos de a poquito. Un poco que hay para compartir. Acá está. Mm, Un poquito. Doctor, yo tengo una consulta en cuanto a la planilla. ¿Las exposiciones son los que cuentan como trabajo práctico o es otro trabajo No, aparte? no, no. Ese es el trabajo práctico. Sí. Ese mismo. Dale, gracias, doctor. Sí. Sí mismo. A ver un poco. Bueno. Tenemos que. ¿Qué es lo que es esto? Mm, eh, no sé qué será eso. ¿Qué sé? Tengo que limpiar. ¿Qué es lo que tenemos? Vamos a sacar esto. Ya. Capturas de pantalla. Chao. Bueno, ahora sí, amor. Vamos acá ese cuello. Color. Muy bien. A ver un poco. Ay, doctor, parece que está saliendo, que ya va a compartir la pantalla. Sí, porque por algún motivo no está compartiendo. A ella sale, doctor. ¿Sale algo? Sí, cáncer de colon. Buenísimo.
Sí. Mi problema ahora es que no veo lo que estoy compartiendo. Ahí está. Recording in progress. Mm. Ahí te sale, doctor, o bueno, ves tu pantalla. No, yo no veo. Doctor, y no es más fácil nomás entrar por Meet. Ahí va a ser más fácil presentar tu trabajo. No sé qué pensás. Y sí, porque no sé qué pasa con, digamos, con este programa. Eh, no sé por qué no me muestra lo que estoy. Porque nosotros sí vemos el PPT. Sí, cáncer de colon. Sí, doctor, tenés que entrar nomás en PowerPoint y proyectar y nosotros te vamos a avisar si es que corre. Bueno, es raro que yo no pueda ver lo que esté proyectando, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver un poco. Sí. Ven allí, ¿verdad? Cáncer de colon, dicen. Sí, doctor. Sí. Ahí sí. Bueno, empezamos entonces. Vamos a ver qué tal nos va. Bueno, paciente, como ven ahí, de 45 años, que tiene un sangrado rectal, ¿sí? Se hace una colonoscopía y se identifica una masa en el colon sigmoide, ¿sí? Colon izquierdo. La biopsia confirma un adenocarcinoma de colon. Entonces, se realiza una tomografía que no demuestra enfermedad a distancia. Bueno, cáncer de colon, ¿verdad? Un adenocarcinoma, los carcinomas colónicos como gástricos como son glandulares, son todos o la gran mayoría adenocarcinomas, ¿sí? Afecta por igual a hombres y mujeres, a casos esporádicos, familiares, síndromes genéticos. La gran mayoría son casos esporádicos siempre. Hay una fuerte influencia ambiental, ¿sí? Lo que consumimos normalmente, ¿sí? Tabaco, obesidad. Y hay también efectos protectores como el consumo de fibras, actividad física, eh, o agentes antiinflamatorios no esteroideos. Su uso regular a largo plazo puede disminuir la incidencia de cáncer de colon, de pólipos y de cáncer de colon, ¿sí? Los síndromes genéticos más conocidos: la poliposis adenomatosa familiar, ¿sí? Donde hay una mutación del gen supresor de tumores APC, Adenomatous polyposis coli, cientos de pólipos colónicos en edad joven, ¿sí? El problema. Y después tenemos las formas no polipósicas, donde los síndromes más conocidos, ¿verdad? De hecho, 10 a 15% de los cánceres mundialmente que ocurren mundialmente son debidos a estos síndromes de Lynch, que también recibe el nombre de cáncer colorectal hereditario no polipósico. Sí, para diferenciar de él, no es que no pueden nacer de pólipos, también puede haber pólipos, pero no es como la poliposis adenomatosa familiar, que son cientos de pólipos, ¿verdad? Sí. Factores de riesgo, como ven ahí, historia familiar de cáncer, enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? Enfermedad de Crohn's, sobre todo la colitis ulcerativa es la que más predispone. Y bueno, historias personales de pólipos, radiación previa, más raro, fibrosis quística. Y bueno, para la tumoro,
la génesis tumoral de estos tumores, normalmente ocurren una serie de mutaciones en el epitelio colónico, ¿sí? Que llevan desde un epitelio normal a el carcinoma, pasando por diversas etapas de pólipos adenomatosos con más displasia, ¿verdad? Hasta llegar al carcinoma, displasia leve, intermedia, una displasia grave y el carcinoma, ¿sí? Y aquí hay varias vías en las que esto ocurre. La más común es la inestabilidad cromosomal, ¿sí? Donde se van acumulando, como ven aquí, mutaciones en genes supresores de tumores, oncogenes, ¿sí? Genes supresores de tumores, ¿sí? Y las vías de la inestabilidad microsatelital, y de las islas metiladoras CpG. Vamos a ver qué es eso ahora. Entonces, en la patogénesis, el cáncer de colon, vimos que la inestabilidad cromosómica, estamos hablando de los casos esporádicos, la inestabilidad cromosómica, el 85% de los casos esporádicos es debido a esto, ¿sí? Donde se van perdiendo o ganando cromosomas, ¿sí? Como el del gen supresor de tumor, ¿verdad? Adenomatous polyposis coli, ¿sí? Que es el gen que está mutado, llamémosle, en sus dos alelos en la poliposis adenomatosa familiar, ¿sí? Dice acá, ¿verdad? Sí. Pero también muta esporádicamente. Entonces las mutaciones esporádicas de este gen también conllevan a la predisposición a cánceres de colon, pero no solo esta mutación, ¿verdad? Esta es la APC, ¿verdad? Sino que varias mutaciones tienen que sumarse para que ocurra el cáncer, ¿sí? No es suficiente una sola mutación. La inestabilidad microsatelital o de microsatélites, donde encontramos el 15% más o menos de los casos esporádicos. En este caso hay defectos en el proceso de reparación de errores del ADN, ¿sí? Se le llama genes MMR o Mismatch Repair, ¿verdad? Entonces genes que, digamos, que reparan los errores de coincidencia del ADN. Son genes que están listos para reparar el ADN, especialmente en el colon, no solamente en el colon. Y hay 4, digamos, proteínas específicas que reparan esos errores en el ADN, el MLH1, el MSH2, MSH6, PMS2. Estas proteínas son muy importantes para la reparación del ADN y su defecto, ¿verdad? Puede conducir a muchísimos tipos de cánceres, no solamente el de colon, ¿verdad? Y es ahí donde cuando uno tiene este problema defectuoso en la línea germinal, o sea, cuando uno nace con estos problemas, conlleva al síndrome de Lynch, ¿sí? Que acelera la formación de pólipos y demás. Pero en este caso estamos hablando de los casos esporádicos, o sea, en los casos esporádicos también ocurre pérdida, ¿sí? Pueden ocurrir pérdida de estas proteínas y errores en la reparación del ADN. Casos esporádicos, ¿sí? Las islas metiladoras CpG, ¿verdad? El fenotipo metilador que decimos, ¿verdad? Cuando esto toma más o menos el 20% de los casos esporádicos y está relacionado con la inestabilidad microsatelital que vimos anteriormente, ¿sí? Es un fenómeno epigenético, ¿sí? Donde las metilaciones extensas de estas islas CpG dentro de los promotores, las regiones promotoras de genes supresores de tumores, conducen al silenciamiento transcripcional, ¿sí? Entonces uno silencia la región promotora de genes supresores de tumores, por lo tanto hay un silenciamiento de estos genes como ser los reparadores de ADN, ¿verdad? Porque lo que vimos anteriormente, un poco, aquí, ¿verdad? Los casos de inestabilidad microsatelital que se llama, ¿verdad?
donde hay errores, estos defectos en la función de estos genes reparadores, está justamente relacionado muchas veces con, ¿verdad?, este fenotipo metilador que silencia a esos genes, ¿verdad?, que Recording reparan. stopped. Está bien, entonces, no obstante, no son los únicos genes que se pueden silenciar. También hay otros genes reparadores de tumores que pueden estar silenciados por digamos, estas metilaciones extensas que pueden ocurrir. ¿Qué causa esto? Muchas veces no se sabe, muchas veces es debido a carcinógenos alimenticios y demás, ¿verdad?, que llevan a esta producción. Acá ven la figura de la hipermetilación en la parte se llama la parte del promotor, ¿verdad?, de los genes, ¿sí? Donde hay mucha metilación, ¿verdad? También de acetilasas de histonas y demás que silencian la transcripción de los genes supresores de tumores, llevando a un silenciamiento transcripcional, se llama, ¿no? Entonces, y acá entramos a ver los genes, digamos, las vías importantes en colon. En este caso, del gen supresor de tumor APC, ¿verdad?, que ya vimos que puede ser silenciado o que puede haber una mutación, ¿sí?, que haga que no funcione, o sea, ¿verdad?, como vimos en la inestabilidad cromosómica. Entonces, ¿qué pasa cuando no funciona el APC y digamos, se sobreactiva? Acá tenemos a la derecha la vía WNT beta-catenina, ¿verdad?, que esta es una vía proliferativa, ¿verdad? Al activarse esta línea sin el gen supresor de tumor, que lo que hace el APC es llevar al proteosoma, la ubiquitinación y proteólisis vía protosoma, ¿verdad? Entonces, si no está el APC, ¿verdad?, esta vía no para, ¿sí?, y conduce a una hiperproliferación del epitelio, ¿no? Es uno de los genes más conocidos y una de las vías más conocidas de producción de tumores colónicos. Se están estudiando ahora varias formas digamos, de inhibir a la beta-catenina para justamente atacar esta vía. Todavía no tenemos, digamos, medicaciones que impidan esta activación, ¿verdad?, pero están en estudio, ¿sí? Entonces acá está otra figura que muestra la misma cosa, ¿verdad? La beta-catenina lleva a la transcripción, ¿verdad?, de varios genes proproliferativos, ¿verdad?, y a un problema, ¿verdad?, colónico. La otra vía importante en colon es la vía Carras, ¿verdad?, la vía Carras, que está ligado al gen al gen del receptor de crecimiento epidérmico, ¿sí? Entonces el Carras sobreactivado, una mutación del Carras, por ejemplo, que lleva a una sobreactivación de estas vías de sobrevida y proliferación, como es la vía, ¿verdad?, RAF-MEK-ERK, o la vía de la PI3K con AKT y mTOR, ¿verdad? Estas dos vías son muy importantes, ¿sí? Son muy importantes porque puede haber mutaciones en varias partes de esta vía. En cáncer de colon sobre todo se ve mutación. No es poco común tener mutaciones en Carras, que es un gen, un oncogen, que no es un gen supresor de tumor como el que vimos anteriormente, el APC, sino el Carras es un oncogen, como todos estos son oncogenes, ¿verdad? Si están mutados se vuelven oncogenes, ¿sí? Entonces, en colon tenemos frecuentes mutaciones en Carras o en RAS, ¿verdad?, que viene a ser lo mismo, ¿verdad? Tenemos mutaciones en el gen RAF muy frecuentemente, ¿verdad?, y menos en los otros, ¿verdad?, en PI3K, en AKT, ¿verdad?, donde esta mutación, por ejemplo, proproliferativa en PI3K se ve mucho en cáncer de cabeza y cuello o en mama. En mama se ve mucho una mutación proproliferativa de este oncogen, de la fosfatidilinositol 3 quinasa, o del
del AKT. También se ve en mama, menos en colon. En colon lo que más se ve es RAS y RAF, ¿verdad? Que RAF tiene una forma de bloquearse, ¿sí? Como los compañeros presentaron en un artículo, en el artículo ¿verdad?, de exposición, ¿sí? Hay formas de suprimir la actividad RAF, ¿verdad? La actividad RAS todavía no hay forma de suprimir cuando esto está sobreactivado. Se está estudiando mucho, ¿verdad? Ya hay ciertas mutaciones RAS que pueden ser inhibidas, pero la gran mayoría todavía no. Pero RAF sí puede ser inactivado, ¿sí? Inactivando, digamos, una medicación que directamente ataca RAF y un anticuerpo que ataca el receptor de factor de crecimiento epidérmico. Pero bueno, lo que tienen que saber aquí ustedes para el examen es básicamente que esta vía es importante para colon, es importantísima, el RAS-RAF-MEK, ¿verdad? Y que puede estar sobreactivada, ¿sí? En nuestro caso, ¿verdad? Tenemos un paciente con cáncer de colon aparentemente localizado. El diagnóstico se hizo mediante biopsia y colonoscopía. La estadificación con la tomografía que hablamos, ¿verdad? Una tomografía completa, ¿sí? En este caso, hacer un PET scan, por ejemplo, no está todavía, o sea, se puede hacer, pero no es necesario, ¿sí? Y se mide el antígeno carcino embrionario en plasma, porque si está elevado, ¿verdad?, hay que seguirlo, tiene que normalizarse, llamémosle, ¿verdad? Tiene que normalizarse. Entonces los estadios de cáncer de colon, como cualquier otro tumor, ¿verdad?, a medida que el estadio va avanzando, está más, digamos, avanzado también. Siempre el estadio 4 significa metástasis a distancia a otros órganos. El estadio 3 usualmente implica ganglios linfáticos regionales comprometidos, ¿sí? Y los estadios 1 y 2 que son estadios tempranos. Entonces este paciente nuestro que tenía un adenocarcinoma en el sigmoides, se hace una resección quirúrgica y se encuentra 4 ganglios comprometidos de 14 que se extirparon. Siempre hay que tratar de extirpar más de 10 ganglios mesentéricos regionales con la hemicolectomía, ¿sí? En este caso es una hemicolectomía izquierda la que se hizo, ¿sí? Entonces con 4 ganglios positivos, un estadio 3, ¿sí? El paciente acude a oncología para su tratamiento posterior, ¿sí? Tiene una cierta historia familiar de cáncer, colon, útero, ¿sí? Entonces en esos casos uno siempre piensa que hay un tema, puede haber por lo menos un tema hereditario, ¿verdad? Un cáncer colorectal no polipósico o síndrome de Lynch, ¿sí? Ya que útero está dentro de lo que es el Lynch 2, como ven acá. Útero, es muy común útero, ¿sí?, en síndrome de Lynch. No solo útero, ven otros órganos que pueden ser afectados también por el síndrome hereditario. Aclaro nuevamente que la mayoría de los casos de cáncer de colon no están vinculados a un problema hereditario, ¿sí? Entonces, el síndrome de Lynch, autosómico dominante, de alta penetrancia, cánceres de colon a temprana edad. Normalmente hay varios familiares que tienen esas tumoraciones o pólipos en el colon. El problema son mutaciones hereditarias, obviamente en este caso, ¿verdad?, de los genes reparadores del ADN, como habíamos hablado, ¿sí? Y tiene sí un ligero mejor pronóstico que los casos esporádicos, cuando es hereditario, ¿sí? Síndrome de Lynch, ¿sí?, con sus criterios de Ámsterdam, que hoy en día ya obviamente sí son importantes estos criterios, pero al tener ya la posibilidad prácticamente en todo el mundo de hacer un análisis de sangre y ver si existe la mutación, ¿verdad?, estos criterios ya, digamos, quedaron un poco más en desuso. No obstante, todavía se los toma en cuenta en el sentido para ver, ¿verdad?, qué pacientes pueden estar a un riesgo más alto o no de tener síndrome de Lynch, ¿verdad? Hoy en día el diagnóstico, ¿verdad?, de cualquier síndrome hereditario ya se hace con un análisis de sangre,
¿verdad? Y se busca en las células, normalmente en las células, en los glóbulos blancos, se analiza el ADN y se ve si ya hay mutaciones que uno heredó, ¿verdad? Entonces el síndrome de Lynch entraría dentro de las mutaciones hereditarias, ¿sí? El síndrome de Lynch, bueno, con los casos, acá compara el síndrome de Lynch con los casos esporádicos, ¿sí? Donde normalmente en el síndrome de Lynch uno ya nace con una mutación, ¿verdad? En los genes reparadores del ADN, ¿sí? Y durante la vida se inactiva el segundo alelo, ¿sí? Y eso lleva a un montón de mutaciones, ya que no hay la maquinaria de reparación de ADN, ¿verdad? No está intacta, por lo que lleva a múltiples otras mutaciones a temprana edad, ¿verdad? Cuando uno nace con esto, ¿verdad? Los esporádicos que están vinculados a los que dijimos, al fenotipo hipermetilador en las islas CPG, ¿sí? Este fenotipo hipermetilador que lleva al silenciamiento también ¿verdad? De estos genes reparadores como el MLH1, ¿sí? Lleva también a la inestabilidad microsatelital, ¿verdad? Que por sus siglas en inglés se dice MSI-High, ¿verdad? O sea, inestabilidad microsatelital alta, high, ¿verdad? De alto, ¿verdad? MSI-High, ¿verdad? Son ambos, ¿verdad? Tanto el Lynch como el esporádico llevan en el tumor a una gran inestabilidad microsatelital que con mutaciones, ¿verdad? Mutaciones múltiples de varios genes, ¿sí? Oncogenes y demás que llevan a la tumorigénesis, ¿verdad? Entonces, ese es el mecanismo. Obviamente, si falla tu mecanismo de reparación, tenés muchos problemas. Ahora, en este caso, nuestro paciente con un estadio 3, ¿sí? Ganglios positivos, ¿sí? La inmunohistoquímica se hizo para la inestabilidad microsatelital que demostró una expresión intacta de los genes reparadores de ADN. O sea, no tiene problemas de reparación. Entonces, acá vemos el tratamiento. Cuando se trata de estadios tempranos, la cirugía es lo más importante, ¿sí? En este caso se extirpan, ¿verdad? En estadios tempranos se extirpa el segmento colónico con los ganglios adyacentes, ¿sí? Si es el recto, se reseca todo el recto en la operación que se llama escisión mesorrectal total, donde sale como un paquete todo el recto con los ganglios linfáticos pararrectales, ¿sí? Entonces, esta es la escisión mesorrectal total, ¿verdad? Está el tumor en el recto, este es el recto, y se lleva todo el paquete detrás del mesorrecto, ¿verdad? ¿Sí? Pegado al sacrocoxis. Entonces, los cánceres de recto, como hoy, por ejemplo, vi a un paciente diagnosticado con un cáncer de recto medio, un adenocarcinoma, vino a verme hoy, ¿verdad? Y esta parecía por resonancia magnética que se le hizo, parecía un estadio temprano, ¿sí? Entonces, allí lo que uno hace es normalmente un tratamiento previo a la cirugía con radioquimioterapia, quimioterapia por boca, una radioterapia de 5 semanas, ¿sí? Donde lo que uno busca justamente es conservar el esfínter anal. Sí, la radioterapia en recto es importante porque el recto tiene una gran irrigación linfática, no así el resto del colon. En el resto del colon uno no irradia normalmente, ¿verdad? Pero recto sí, la radioquimioterapia, normalmente previa a la cirugía, tiene una importancia. ¿Sí? ¿Se hace quimioterapia postquirúrgica? Claro que sí. En estadio 3, ¿verdad? Sí, se hace, o en un estadio 2 avanzado, ¿sí? Se puede realizar quimioterapia postquirúrgica con un esquema basado en fluorouracilo. Es el estadio 3 que tiene nuestro paciente en cuestión. Ganglios positivos, quimioterapia adyuvante sí o sí se tiene que realizar para aumentar las chances de cura.
el esquema más conocido es el FOLFOX, ¿sí? Con fluorouracilo y oxaliplatino, que aumenta la sobrevida de la enfermedad. ¿Sí? La sobrevida libre de enfermedad y la cura, básicamente, ¿verdad? Porque uno lo que busca con estadio 3 es curarse, ¿verdad? Y con estadio 4 también se puede llegar a curar, ¿verdad? Pero 3 sobre todo, ¿verdad? ¿Sí? Para tumores rectales ya hablamos de la radioquimioterapia. Nuestro paciente, después de su resección, inicia FOLFOX. Se planean 12 ciclos, 6 meses de tratamiento, pues cada 14 días. Y queda con una neuropatía periférica residual que le caracteriza al oxaliplatino, ¿no? Sí. Bueno, cuando es metastásico, hablamos de las vías, ¿verdad? De las vías genéticas importantes. Entonces es importante saber si tiene inestabilidad microsatelital, si los genes reparadores del ADN están intactos o no. Eso es inmunohistoquímica normalmente sobre el tumor. Y se ve si la actividad de los genes reparadores está intacta. Y hay test genéticos para el gen RAS, ¿sí? Ver si están mutados, están alterados. Estos son todos genes oncogenes, ¿verdad? RAS, como les había mostrado, proproliferativos. Y hay terapias de blanco que se pueden usar en colon, ¿sí? Que eso, digamos, no es tan importante en este momento hablar de angiogénesis y demás. Eso les voy a hablar más cuando hablemos de riñón, ¿sí? Los anticuerpos antifactor de crecimiento, receptor del factor de crecimiento epidérmico, se utilizan mucho en cáncer de colon, cetuximab y demás. Cetuximab tenemos en Paraguay, panitumumab tenemos en Paraguay, son los más utilizados de hecho mundialmente. Y los anticuerpos anti-EGFR son importantes. ¿Por qué? Porque es una vía, como le dije, muy utilizada, la vía RAS, fobatil-inositol, RAF, ¿verdad? Sí, son todas vías muy utilizadas y muchas veces dependientes del receptor del factor del crecimiento epidérmico, ¿verdad? Ahora, si hay una mutación RAS, ¿verdad? Si está mutado aquí RAS, ¿verdad? No tiene sentido usar un anticuerpo arriba, ¿sí? Porque el RAS ya está activado de por sí. Entonces no le hace ningún efecto beneficioso el inhibir por arriba de la vía, ¿verdad? Siempre ese es el problema, ¿verdad? Cuando hay una mutación por debajo de tu anticuerpo, no tiene sentido usar el anticuerpo, ¿verdad? Cosas que en oncología siempre tenemos en cuenta, ¿verdad? Bueno, ese es colon, ¿sí? Que colon es siempre complicado porque tenemos varias vías allí que analizar y demás, ¿verdad? Un poco. Bueno, ahí paró de compartir, ¿verdad? Un poco. Doctor. Paró de compartir. Bueno, genial. Próstata, vamos a seguir un ratito vamos a hablar de próstata. Siempre que haya una pregunta me avisan, ¿sí? No, yo no tengo problema de cortar y hablar. Pero bueno, colon, resumiendo, ver los dos síndromes hereditarios más importantes y muy importante conocer esas vías, ¿verdad? De formación de tumores de colon, ¿sí? Conocer lo que es los genes reparadores de ADN, la vía APC, la vía KRAS, ¿verdad? Son vías muy importantes y que no solo son muy importantes, sino que tienen una importancia práctica hoy en día, ¿sí? El saber de esas vías, ¿verdad? Como comentario les digo que hoy en día un tumor de colon o de recto que tenga inestabilidad microsatelital, o sea que tiene fallados los genes reparadores del ADN, es candidato número 1 para inmunoterapia. La inmunoterapia actúa muy bien en pacientes con fallos en la reparación de coincidencia del ADN, de esas proteínas que les mostré, ¿verdad? Esas 4 proteínas.
¿Por qué eso? Porque estos pacientes así, especialmente los que tienen cáncer de colon, tienen muchísimas mutaciones, ¿verdad? Y desarrollan muchos neoantígenos, se llaman, ¿verdad? Que la inmunoterapia capta eso y ataca, ¿sí? Hoy en día ya un paciente, por ejemplo, con enfermedad metastásica de colon, puede llegar incluso a curarse con inmunoterapia, ¿verdad? Si tiene este tipo de tumor con inestabilidad microsatelital, ¿verdad? Es impresionante la respuesta que hay a la inmunoterapia de ese tipo de tumores. Y no solo en colon, como les dije, ¿verdad? Pero es en colon donde más se da, ¿verdad? Próstata, a ver un poco. Están viendo ahora, ¿sí? Sí, doctor, se ve. Se ve próstata, ¿verdad? Bueno, el otro cáncer muy común, con esto, bueno, falta todavía pulmón, ¿verdad? Pero entre próstata, mama y colon ocupan la gran parte de los tumores que vemos en Paraguay, ¿verdad? La gran mayoría, sí. Y un día van a ver a estar conmigo en la clínica, van a darse cuenta que hay, la gran mayoría son de estos tres tipos, ¿verdad? Próstata, mama y digestivo, colon sobre todo, ¿verdad? Entonces, cánceres comunes en el occidente. Entonces, próstata, vamos al cáncer hormonal de los hombres, ¿verdad? Sería ¿verdad? El correlativo de mama en las mujeres. Entonces, próstata, paciente con de 65 años, dificultad para orinar, nocturia, disuria, va al urólogo, hace un examen digital rectal, encuentra un valor de pH en sangre de 9.2 nanogramos por mililitro, que es alto, ¿sí? Mayor de 3 y en 65 años quizá mayor de 4 sería, ¿verdad? El pH, ¿verdad? Es normal, o sea, aumenta su valor normal a medida que la edad pasa, pero claramente 9.2 es anormal. Se hace una resonancia magnética de próstata, ¿sí? Sí, se llama multiplanar de próstata, que lleva contraste, ¿sí? Y se ve una captación anormal en el lóbulo izquierdo de un poco más de 2 centímetros. Entonces, que tiene unas ciertas características que ven ahí en la resonancia magnética, ¿sí? Restringe la difusión, ¿verdad? Qué sé yo. Y bueno, esto es considerado por el radiólogo un PIRADS 5. O sea, es prácticamente seguro que es un cáncer, te dice cuando te pone la calificación 5. ¿Sí? Se hace este paciente una centellografía ósea que no muestra focos de captación, ¿sí? Y ven ahí sus comorbilidades, enfermedad coronaria, obesidad, ¿sí? Diabetes, o sea, un paciente vasculópata, un poco. ¿Sí? Ahí está la resonancia magnética, que muestra su característica tumoración, ¿verdad? Cómo cómo aumenta su captación, su enhancement, ¿verdad? Su intensidad, ¿sí? En la resonancia. Y bueno, hay un tumor ahí, ¿verdad? Sí. Eh, Próstata y sus estadios, como cualquier otra enfermedad, ¿verdad? A medida que avanzamos en el estadio, ¿verdad? Vamos del órgano en sí, ¿verdad? El estadio 2 que está en varios lóbulos, el estadio 3 que está tomando ya vesícula, seminal y, ¿verdad? Ganglios linfáticos, ya es considerado en próstata, ganglios linfáticos comprometidos, ya es estadio 4 normalmente, ¿verdad? Y hay 4 temprano y 4 avanzado. Pero bueno, eso no es tan importante, ¿verdad? Más que para saber que así se estadifica. La resonancia magnética es muy importante hoy en día para nosotros en el diagnóstico del cáncer, ¿sí? Antes, cuando un paciente tenía un PAS elevado, un antígeno prostático en sangre elevado,
directamente se pasaba a la punción, ¿sí? A la biopsia prostática. Y mucha gente era biopsiada sin necesidad. Hoy en día con la resonancia magnética tenemos una gran ventaja, ¿sí? Nos da imágenes muy buenas, con calificaciones, así como les mostré, ¿verdad? PIRATS 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Cuando es 4 y 5 es altamente sospechoso de cáncer. Entonces uno pasa a biopsiar. Tenemos en Paraguay ya la posibilidad de biopsias que se llaman por fusión, que se hacen guiados por resonancia magnética. Y es muy difícil de fallar, ¿verdad? Allí es donde está el tumor y demás, ¿verdad? Entonces hemos avanzado mucho en la detección del cáncer de próstata, ¿verdad? Y en no hacer punciones también sin necesidad, ¿verdad? En este caso, nuestro paciente con un PAS de 9, una resonancia magnética muy sugestiva de un cáncer prostático, ¿sí? Se realiza eh, eh, digamos, la prostatectomía, en este caso radical, robótica, ¿sí? Que se puede hacer también aquí, laparoscópica, robótica, ¿sí? Se trata de cuidar los nervios que están detrás de la próstata, que son los que dirigen la continencia urinaria, todo el paquete nervioso, ¿sí? La continencia, la potencia sexual. Entonces, preservación de nervios, resección ganglionar pélvica, y se ve un carcinoma, ¿verdad? Que tiene un Gleason, ven acá, ¿sí? Un adenocarcinoma, claro, próstata la mayoría son adenocarcinomas, como es una glándula, entonces adeno, y un Gleason que este es el único probablemente tumor, uno de los pocos, ¿sí? Donde es muy importante, digamos, la gradación, la diferenciación del tumor, ¿verdad? Cuanto menos diferenciado, más alto es el Gleason, ¿sí? Y siempre trae dos cifras, porque de las biopsias se quitan, ¿verdad? Las dos características menos diferenciadas que se ven en el paciente, ¿sí? Y se pone una calificación. Cada Gleason va del 1 al 5. De 1 sería algo súper diferenciado, que no es cáncer luego prácticamente. Y 5 sería algo pobremente diferenciado, que ya perdió las características de la glándula prostática, ¿sí? de las células de la próstata. Cuanto más gradación, la máxima gradación que uno puede tener es 10, ¿sí? 5 más 5, 10. En este caso el paciente tenía 4 más 5, 9, de todos modos es muy alta la gradación, ¿sí? Entonces no hay extensión extracapsular, dicen en la biopsia, en la anatomía patológica, no hay metástasis a ganglios, ¿verdad? Y empieza vigilancia, con medición del PAS cada 6 meses, y su PAS dice se mantuvo indetectable hasta 18 meses después de la cirugía, donde allí a los 2 años su PAS ahora se detecta con un nivel de 0.2, que no obstante, por más de que es bajo, uno diría, está bueno, pero está menos de 1, ¿verdad? Eso no, ¿qué va a hacer con eso? Eso ya es importante para un paciente que se operó. Entonces el PAS ya no es más como antes de operarse, ¿sí? Cuando empieza a detectarse, y especialmente cuando llega a 0.2, ya hay que tomarlo seriamente, ¿verdad? Sin evidencia clínica de recurrencia de la enfermedad. Entonces acá ven una foto del robot, ¿verdad? De la prostatectomía robótica que hay también aquí, ¿verdad? Se hace en Paraguay, no muy frecuentemente, pero sí se hace, ¿sí? El tema está aquí, ¿verdad? En la reconstrucción del esfínter, ¿verdad? La vejiga con la uretra, ¿sí? Acá hay un tema muy difícil y que requiere de mucho cuidado para continuar con la continencia urinaria, ¿verdad? Esto es lo que yo les estaba hablando. El score de Gleason, dependiendo del score, ¿verdad? De más alto el score, menos diferenciado es el tumor, ¿sí? Menos grado del tumor, más diferenciado, ¿sí? Entonces,
siempre en próstata es importante para el pronóstico eso, ¿sí? Y bueno, el PAS, ¿verdad? Estaba elevado, ¿sí? No había evidencia de malignidad en los estudios normales, que son la centellografía ósea, una tomografía, ¿sí? No había evidencia. Entonces el paciente se hace un PET scan prostático, ¿eh? Con el antígeno PSMA, que es bastante más sensible específico para la próstata, ¿sí? Y muestra un foco sospechoso, dice en el PET scan, ¿sí? En un ganglio ilíaco externo izquierdo, un ganglio pélvico de menos de 1 centímetro o casi 1 centímetro, ¿verdad? Que tiene una captación aumentada, ¿sí? Eso sería, así se vería en un PET scan, sí, ¿verdad? El ganglio. Acá en una tomografía no se ve absolutamente nada y ahí está el ganglio chiquitito que capta el PET scan. ¿Sí? El PSMA, que es muy importante, entonces nos da ese tipo de datos. Tras consulta con varias disciplinas, el paciente se hace una radioterapia de rescate, sí, que es muy normal eso, ¿verdad? Después de una prostatectomía, si hay una recidiva local pélvica, llamémosle, la radioterapia es una buena opción, junto con una terapia hormonal. Y acá ya entramos dentro de las terapias hormonales del cáncer de próstata, ¿sí? Todos los cánceres prostáticos, sean diferenciados, bien diferenciados, especialmente los bien diferenciados, pero también los pobremente diferenciados con un Gleason más alto, inicialmente dependen de la testosterona. Entonces lo que uno hace con las inyecciones, ¿verdad? Los agonistas o antagonistas de la luteinizante, de la hormona hipotalámica, ¿verdad? Es básicamente la castración química, ¿verdad? La castración química, ¿por qué castración? Porque sería el reemplazo de la orquiectomía bilateral, de resecar los testículos, que es lo que hasta ahora se hace en algunos pacientes que no quieren hacerse estas inyecciones, ¿sí? Se realiza la orquiectomía bilateral, o sea, se elimina la producción de andrógenos, ¿verdad? Por parte de los testículos. Ahora, la ventaja de usar las inyecciones frente a la orquiectomía es que la orquiectomía es, digamos, permanente, ¿verdad? O sea, no hay una vuelta atrás, ¿verdad? En cambio, con las inyecciones uno deja de inyectar al paciente estos antagonistas, ¿verdad? De las hormonas gonadotrópicas y el paciente vuelve normalmente a producir testosterona. Entonces, en este paciente se administran 70 gray de radioterapia externa y ¿sí? dos gray por día. ¿Sí? Entonces lleva como 6 semanas realizarse esto en el lecho prostático y los ganglios pélvicos. Y se hace una terapia de deprivación androgénica con la inyección, 12 meses, ¿verdad? Y se negativiza en este caso los niveles del antígeno prostático específico. Cabe en la radioterapia prostática, ¿sí? Donde el mayor foco de dosis va sobre el lugar donde está la próstata normalmente y luego el resto en la pelvis, ¿verdad? Digamos, acá está, ¿verdad? Va a todos los ganglios ilíacos, externos, internos, obturadores y demás, ¿verdad? Entonces, es importante, entonces, la pelvis también, ¿sí? Y vemos acá esta figura de castración. No sé qué lo que es. Bueno, sí, si vemos esta figura de la castración química, ¿sí? Entonces, ¿cómo se produce la vía hormonal? Que ya habíamos visto esto en mama, ¿sí? Entonces, el hipotálamo a la glándula pituitaria, por las hormonas liberadoras de gonadotropinas, las gonadotropinas en sí, ¿verdad? La FSH, la LH,
¿verdad? Van y estimulan a los testículos para la producción de testosterona, que va y, digamos, aumenta, digamos, la actividad de la glándula prostática. Ese es el proceso normal, ¿verdad? Nosotros entonces lo que hacemos con los antagonistas o los agonistas, ¿verdad? Es básicamente bloquear, ¿verdad? La producción de gonadotropinas, ¿verdad? Y bloquear entonces la producción de testosterona en los testículos, ¿verdad? Los agonistas actúan por cansancio, y los antagonistas justamente antagonizan, ¿verdad? Entonces, es al final tienen el mismo efecto de producir un bloqueo de la producción de testosterona. Entonces, en nuestro caso, nuestro paciente, después de varios años de seguimiento, con un aumento, después de 3 años, ¿sí? Vuelve a aumentar el PAS, ¿verdad? Que no responde a la castración química, ¿sí? Entonces se hace una tomografía, hay ya más ganglios pélvicos, ¿sí? Están aumentados de tamaño, ¿sí? Ya es una enfermedad más importante en este caso, ¿sí? Que mucho de esto que estamos viendo en este paciente, si ustedes se acuerdan de su Gleason inicial, que era un Gleason 9, ya cuando un paciente tiene un Gleason así muy alto y recae, es difícil de contener la enfermedad, ¿sí? No siempre, pero resulta más dificultoso con la terapia hormonal sola, ¿sí? La centellografía demuestra metástasis óseas, ¿verdad? Varios huesos están comprometidos, entonces tiene una enfermedad metastásica, recidivante, metastásica. Ven acá la figura de la centellografía o gammagrafía ósea, con metástasis en columna, esternón, costilla, pelvis, ¿sí? Entonces, con tecnecio, ¿verdad? Es la centellografía ósea, ¿sí? Entonces inicia quimioterapia este paciente. Ya cuando hay metástasis así diseminada, normalmente la quimioterapia, especialmente con un Gleason elevado, uno prefiere la quimioterapia, que tiene acá en este caso disminuye su PAS de 75 que estaba a 2,5, y luego se continúa con la terapia, con la castración química, y se agrega el soledronato, un bifosfonato intravenoso, como protector de los huesos para evitar fracturas y demás, ¿no? Paciente, además de la castración química, inicia hormonoterapia oral como mantenimiento con esta droga que se llama abiraterona. Abiraterona, que disminuye la producción de andrógenos en las glándulas suprarrenales, ¿sí? Entonces, con los antagonistas del hipotálamo, ¿sí? De las gonadotropinas, entonces suspendemos la producción de testosterona en testículos, y con la abiraterona en las glándulas suprarrenales, de manera a aumentar la potencia del bloqueo hormonal, ¿sí? Pues vemos otra vez acá la misma figura, ¿sí? Donde actúan acá arriba los agonistas, antagonistas de las hormonas liberadoras de gonadotropina a nivel del hipotálamo, pituitaria, ¿sí? La orquiectomía quirúrgica sería para, digamos, parar la producción de testosterona en los testículos. La abiraterona, esta droga por boca, sería para inhibir la producción de andrógenos adrenales, ¿sí? Y luego tenemos los inhibidores, los antiandrógenos que llamamos, los inhibidores del receptor androgénico, que actúan ya a nivel en este caso, de la célula prostática cancerígena, ¿sí? Los inhibidores androgénicos, los antiandrógenos que llamamos, que todos terminan en mida, bicalutamida, flutamida, nilutamida,
los más nuevos, enzalutamida, darolutamida, apalutamida, ¿sí? Todo termina en mida, los inhibidores de receptores androgénicos, ¿sí? Los antiandrógenos. Entonces hay varias formas de, como ven acá, típicas de inhibir la producción hormonal, ¿sí? Esto no es quimioterapia, esto es terapia hormonal, tratamiento hormonal, ¿sí? Ahí está. Entonces, se entendió próstata, ¿verdad? Otro gran... Un poco, vamos a salir de aquí. Sí, doctor. Se entendió, se entendió. Bueno, parar de cáncer de próstata. Sí, hay muchos avances en próstata, muchos tipos de terapias hormonales nuevas que están saliendo, y tratamientos dirigidos a próstata, sí. Que no vamos a, ya lo que hablamos hoy es más que suficiente, ¿verdad? Muchísimo. A ver un poco, ¿qué más quieren hablar? Tenemos que hablar de pulmón, que es el otro grande. Tenemos que hablar de pulmón. Tenemos que hablar de pulmón. A ver un poco. Vamos a ver. ¿Dónde está pulmón? Y bueno, ahí está. A ver si llegan a ver pulmón. Cáncer de pulmón. Entonces están viendo allí ¿verdad? Los slides. Ustedes me avisan si no ven. Sí. Entonces pulmón. Empezar con pulmón y después descansamos un ratito. Pulmón es el otro grande. Causa de mortalidad número 1 en el mundo por cáncer. Históricamente. Ahora ha disminuido muchísimo la mortalidad de cáncer de pulmón, especialmente en países avanzados, pero yo creo que también en el nuestro, ¿verdad? Ha disminuido mucho, 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 por lo menos en los pacientes que pueden tratarse, ¿verdad? Que llegan a tratarse, sí. Muchas nuevas medicaciones, la inmunoterapia, ¿sí? Ha contribuido mucho a la disminución de la mortalidad por pulmón, ¿sí? También el hecho de que se puede detectar un poco más temprano con el uso de tomografías simples en pacientes fumadores, así que yo creo que ha habido categóricamente, como muestran los estudios, una disminución en la mortalidad por cáncer de pulmón. Entonces, en este caso, un paciente de 45 años, ¿sí? Tos seca, ¿sí? Este paciente yo le vi hace poco, ¿sí? Creo que fue el mes pasado, ¿sí? Vino a su consulta, ¿sí? Entonces, en este caso estaba con tos, dolor en el emitórax izquierdo, pérdida de peso, fumador, paciente fumador en el momento del diagnóstico, ¿sí? Tratado con varios cursos de antibióticos, examen físico, mostraba una gran linfadenopatía supraclavicular derecha, ¿sí? Entonces, en el espacio supraclavicular uno podía ver un ganglio enorme, ¿verdad? Sólido, grande, ¿verdad? La radiografía con una imagen de consolidación en el otro lado, en el lóbulo pulmonar izquierdo, lóbulo inferior pulmonar izquierdo, ¿sí? Y un mediastino ensanchado, decía en la radiografía. La tomografía revela una masa, ¿sí? De 5 centímetros, dice el lóbulo inferior izquierdo, infiltrado, leve derrame pleural izquierdo, múltiples linfadenopatías mediastinales, bilaterales, ¿sí?
Entonces, estamos ante un cáncer pulmonar aparentemente, ¿verdad? Muy avanzado, ¿sí? Incluso porque el primario parece estar acá, en el lóbulo inferior izquierdo, y vemos que él tiene una linfadenopatía grande supraclavicular del otro lado, de derecha. Entonces, por vía linfática, un avance muy importante. Se reseca el ganglio supraclavicular derecho, claro, porque eso está a flor de piel, ¿sí? Y viene el diagnóstico anatomopatológico que revela un adenocarcinoma, ¿sí? Ven acá que dice grado 3, podría decir grado 2 o grado 1 también, ¿verdad? No va a tener una importancia eso en el tratamiento, ¿sí? No es como próstata que te da, ¿verdad? Entonces el factor de tissue tiroideo, ¿verdad? Positivo, el TTF positivo implica normalmente que es de origen pulmonar o tiroideo, ¿verdad? Pulmonar. Como se quitó un ganglio, ¿verdad? Entonces uno busca si es realmente pulmonar, ¿verdad? Y sí, con estas características, ¿verdad? C de inmunohistoquímica, uno sabe que es. No se preocupen que esto ustedes no tienen que saber, ¿verdad? No. Entonces, la etiología, entonces, el tabaco, obviamente, principal causa de cáncer de pulmón, todos sabemos eso, ¿verdad? El 85 al 90% de los casos se dan fumadores, ¿sí? Pero no siempre. Ahora hay cada vez más tumores pulmonares en no fumadores, ¿sí? Hay varias causas ambientales también, los asbestos, ¿verdad? El trabajo en el barco, plomería, ¿sí? Y cualquier tipo de polución, obviamente, puede darte, las minerías, todo eso, ¿verdad? Puede darte cáncer de pulmón, ¿sí? Entonces acá está el tabaco, que es un gran carcinógeno, se pueden ver, relacionado con la nicotina, produce daños en el ADN, ¿sí? Vamos a seguir. Entonces, la histología. Bueno, el cáncer de pulmón tiene muchos tipos anatomopatológicos, llamémosle. La primera gran división es el cáncer de pulmón a no células pequeñas y a células pequeñas, ¿verdad? Entonces, la gran mayoría de los cánceres de pulmón son a no células pequeñas, ¿verdad? Ahí entran los adenocarcinomas, los epidermoides, células grandes, carcinoides que son más buenitos, ¿sí? La gran mayoría entra dentro de adeno, epidermoides, células grandes o pobremente diferenciados a no células pequeñas, ¿sí? Esa es la gran mayoría de los cánceres de pulmón, con su presentación clínica que tiene que ver con síntomas en el tórax usualmente. Y cuando hablamos de cáncer de pulmón, no podemos dejar de mencionar los síndromes paraneoplásicos, ¿sí? Síndromes que acompañan a los tumores. Muchos tipos de síndromes paraneoplásicos. El cáncer que más uno estudia para síndromes paraneoplásicos es el cáncer de pulmón a células pequeñas. A células pequeñas. Este es el que tiene más síndromes paraneoplásicos porque son células. El cáncer de pulmón a células pequeñas es un cáncer de tipo neuroendocrino, ¿sí? Es un cáncer neuroendocrino de alto grado, muy, muy, muy agresivo, ¿sí? Que se diferencia totalmente, su opuesto sería el carcinoide, los tumores carcinoides, que son también tumores de células neuroendocrinas, que están en todo nuestro cuerpo, ¿sí? Las células neuroendocrinas en todo nuestro cuerpo. ¿Sí? Y los carcinoides son tumores neuroendocrinos, pero de muy bajo grado, que crecen muy lentamente, ¿sí? Células pequeñas, en cambio, pulmonar, es de alto grado, muy agresivo. Una vez que vos le mirás, le detectás, ya sabes que hizo metástasis, hace metástasis de que nace, ¿verdad? Entonces, muy agresivo, células pequeñas, ¿sí? Y tiene varias características fuera del tumor. Entonces, ¿qué te puede dar? Lo más común, esto que dice 3 cruces acá, el síndrome de secreción inadecuada de ADH, ¿sí? Con hiponatremia y somnolencia y demás, ¿verdad? Entonces, el NIADH, que dice, ¿verdad? O
SIADH, perdón, síndrome de secreción inapropiada de ADH, muy común. Después tenemos también, te puede dar un aspecto cuscinoide con ACTH, y el otro también que se ve, yo ya vi varias veces, ¿verdad? El síndrome de Eaton-Lambert, ¿verdad? Que es parecido a la miastenia gravis, ¿verdad? Donde el paciente tiene una debilidad muscular marcada, ¿sí? Marcada. Solo que en Eaton-Lambert, a diferencia de miastenia gravis, uno está más cansado cuando se despierta y a medida que pasa el día gana un poquito de fuerza, ¿verdad? A diferencia de la miastenia, ¿verdad? Entonces, Eaton-Lambert, ¿verdad? Es un síndrome parecido a la miastenia, un síndrome miasténico, pero un poco diferente, como les dije, ¿verdad? Característico de cáncer de pulmón a células pequeñas. Un paciente que le viene a usted así que no puede moverse, debilitado, hiponatremia, ya sabe que tiene células pequeñas, ¿verdad? Incluso en la práctica clínica, no solamente en una pregunta de examen, ¿verdad? También hay encefalopatías paraneoplásicas menos comunes, pero ocurren también con células pequeñas, ¿sí? Y los paraneoplásicos llamémosle, vale la pena mencionar, el carcinoma epidermoide o los carcinomas epidermoides, sea de donde sean, pueden ser de cabeza y cuello, de pulmón o de otro sitio, cuello uterino, ¿verdad? Los cabeza y cuello, los carcinomas epidermoides o escamosos o escamocelulares, ¿verdad? Pueden producir PTH, ¿verdad? La hormona paratiroidea, un péptido relacionado a la hormona paratiroidea que produce hipercalcemia paraneoplásica, ¿verdad? La hipercalcemia paraneoplásica, que puede ser severa, te puede llevar a un coma, ¿verdad? Una somnolencia total, ¿verdad? Constipación, somnolencia y demás, ¿verdad? Que baja el calcio y se despierta otra vez el paciente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se baja el calcio? Con los bifosfonatos, mucha hidratación y demás, ¿verdad? Los adenocarcinomas, sí, muchas veces vemos esta osteoartropatía hipertrófica, que son los que llamamos, no sé si habrán escuchado hablar, los dedos en palillo de tambor y demás, ¿verdad? Donde crecen ciertas articulaciones, pueden ser en las manos o en la rodilla, ¿verdad? Se hipertrofian las articulaciones por falta de oxígeno normalmente, ¿verdad? Un proceso que se ve más en los adenocarcinomas, ¿verdad? Pero bueno, la hipercalcemia, ¿verdad? Típica de los escamocelulares y todos estos síndromes típicos de células neuroendocrinas, interesantes en pulmón. El otro síndrome paraneoplásico típico de los cánceres en general, que es muy común y prácticamente casi todos los cánceres te pueden dar, es la hipercoagulabilidad, un síndrome trombótico que normalmente es venoso, ¿sí? Justamente ahora tengo una paciente que está con un coágulo, ¿verdad?, en las venas acá del cuello, ¿sí? Y ella tiene páncreas, sí, cáncer de páncreas. Bueno, los cánceres en general, sobre todo próstata, páncreas, estómago, tienden a dar estos síndromes de hipercoagulabilidad con trombosis que necesitan coagulación, ¿verdad? Ese es el otro típico síndrome paraneoplásico, ¿verdad? Bueno, en este caso, cáncer de pulmón, tenemos un paciente, ya les dije, con esas características, hay que estadificarle, y para estadificación siempre se prefiere un PET scan, ¿verdad? Especialmente si uno está en planes de operar al paciente, en los estadios más tempranos, ¿verdad? Entonces el PET scan es importante, te muestra captación, te muestra dónde está la enfermedad. El PET scan de pulmón es diferente al PET scan de próstata. ¿Se acuerdan? En próstata hablamos del PET scan PMSA, acá es el PET scan con azúcar radioactiva, fluoro de oxiglucosa. Entonces es diferente. La mayoría de los tumores, cuando uno usa un PET scan, usa FDG 18, fluoro de oxiglucosa 18, ¿no? Entonces, biopsias son importantes si hay dudas en ganglios mediastinales. El PET scan, acuérdense que no hay estudio que es perfecto, y una hipercaptación en un PET scan no siempre significa que es tumor, ¿sí?
Entonces, siempre hay que corroborar si es posible con biopsias y demás, ¿verdad? La estadificación del cáncer de pulmón, que básicamente como cualquier otro cáncer, a medida que sale del pulmón, sube la estadificación. Normalmente el estadio 1 y 2 es enfermedad localizada en el pulmón. Estadio 3, ganglios comprometidos, mediastinales en este caso. Y estadio 4, metástasis a distancia. ¿Sí? Los ganglios mediastinales, que son muy importantes en pulmón, ¿sí? Son los que están entre las pleuras parietales internas. Todo esto que ven acá dentro de las pleuras parietales son los ganglios mediastinales. Están los ganglios intrapulmonares, no son mediastinales. Son ganglios iliares y demás, ¿verdad? Que no son mediastinales. ¿Sí? El ganglio mediastinal positivo es el que te dice estadio 3. Cirugía sola no te va a funcionar, te dicen, ¿verdad? Entonces, estos son ganglios mediastinales, los que están entre la aorta y la pulmonar, la ventana aortopulmonar y demás, ¿verdad? Son todos ganglios mediastinales dentro de la pleura. Mediastinal, ¿sí? Por dentro. Entonces, ganglios mediastinales, ¿sí? Entonces, esto es lo que es importante. Para candidatos a cirugía, vos crees que tenés un tumor que está en el pulmón, ¿verdad? O en los ganglios iliares, ¿verdad? O sea, ganglios intrapulmonares. Estadio 2 sería ganglios iliares, o sea, estadio 1, estadio 2, vos le querés operar, hace siempre un PET scan antes, porque te vas a encontrar con sorpresas en una marcada cantidad de casos, ¿sí? Entonces, cuando el PET scan es anormal, a menos que sea grosamente anormal, ¿verdad? Como era el caso de nuestro paciente, ¿verdad? En caso que sea anormal, se biopsia el mediastino antes de decir que realmente hay tumor ahí. Porque a veces pueden ser ganglios inflamados, por eso, ¿no? Muchas veces yo me encontré con PET scan positivos en ganglios mediastinales y biopsiando no era nada, ¿verdad? Eran granulomas o eran, sí, otra cosa. Entonces seguimos con pulmón. Acá está la estadificación. ¿Por qué es importante estadificar pulmón? Los estadios tempranos, vemos la sobrevida. Los estadios, esto cambió ya, ¿verdad? Ya está mejor. Pero de todos modos hay menor sobrevida en los estadios tempranos. Cuando hay ganglios comprometidos ya disminuye notablemente la sobrevida, y en estadio 4 también disminuye mucho más. Todo esto ya ha cambiado, estos números han mejorado, es lo que les digo, ¿verdad? Notablemente con la inmunoterapia y las terapias de blanco. Esto sí es siempre importante entender de que la estadificación define qué terapia vas a hacer en el paciente, ¿sí? Eso es para todos los cánceres. En pulmón, con más razón, los estadios tempranos te dicen la cirugía es lo más importante. Los estadios intermedios con ganglios comprometidos o derrame pleural, qué sé yo, ahí te dice tenés que tratar de forma multimodal. O sea, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, cirugía también puedes usar, pero no solo cirugía, ¿sí? Y estadio 4, donde principalmente es un tratamiento, digamos, sistémico, paliativo, ¿no? Entonces, en este caso, nuestro paciente, el PET scan se realiza, amplia captación en el lóbulo inferior izquierdo, donde está el tumor primario, ganglios mediastinales, bilaterales, ¿sí? Y no hay metástasis a distancia. Habíamos dicho que le habíamos resecado un ganglio supraclavicular del otro lado derecho, ¿sí? Estadio 3B, el de él, un estadio avanzado. Laboratorio no demuestra anormalidades, papá. Entonces, anda ahí bien joven. Estadio 3B, confirmado. Biopsia de ganglio supraclavicular derecho, ¿sí? Y luego se realizan estudios patológicos adicionales, ¿sí? Que en pulmón es fundamental, ¿verdad? Fundamental. ¿Qué hay que buscar en pulmón? Además de saber que es un adenocarcinoma.
¿verdad? O un carcinoma epidermoide, qué sé yo. Bueno, tenemos que saber si sería la inmunoterapia, qué tanto nos va a ayudar. Es muy interesante saber eso, ¿verdad? Y para eso están las tinciones para los receptores de muerte, Program Death Cell Receptor, que cuando está muy, cuando es muy fuerte la captación, por ejemplo, en este caso 50% o más para el PDL1, eso te dice que la inmunoterapia probablemente te va a ayudar muchísimo, muchísimo. Vamos a ver por qué este PDL1 es importante. Luego hay que también saber si no tiene mutaciones en algunos genes, en algunos oncogenes específicos, sobre todo, ¿verdad? Como es el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Fundamental saber si está mutado o no, porque para esto hay terapias dirigidas por boca, dirigidas, ¿sí? Entonces, muy importante. Estadio 3, entonces hay muchas opciones de tratamiento. Normalmente se hace quimio, radioterapia, cirugía si se puede. Se adiciona también inmunoterapia hoy en día, sí o sí. Entonces, importante la inmunoterapia también. Entonces, se trata con todas las armas que uno tiene: quimio, radio, inmuno, sí o no cirugía, dependiendo de qué tan avanzado está el proceso. En este caso, nuestro paciente tenía un proceso muy avanzado. Entonces, la cirugía queda un poquito detrás, ¿verdad? Este paciente realizó quimioterapia intravenosa, carboplatino, pemetrexed, que es ¿verdad? El platino con sus combinaciones, es la terapia elegida de primera línea para cáncer de pulmón avanzado. Se adiciona una inmunoterapia anti-PDL1, ¿sí? En este caso él recibió el atezolizumab, una inmunoterapia con la quimioterapia, ¿verdad? Y tolera bien el tratamiento, excepto que tiene reacciones inmunes en la piel. Otro paciente quedó con una reacción, llegó a reaccionar tanto a la inmunoterapia en la piel que su piel quedó como una piel de cocodrilo, ¿verdad? Que después resolvió, ¿verdad? O sea, todo eso resuelve después, ¿verdad? Entonces tuvo una excelente mejoría, disminución de la tos, aumento de peso. Después del sexto ciclo de ácido PET scan y prácticamente había una respuesta completa, ¿verdad? Solo una pequeña captación, porque un SVD3 es pequeña captación, ¿verdad? En el tumor primario. Se continúa con inmunoterapia, ya no más quimioterapia, ¿verdad? Y se decide irradiar el tumor residual, el primario, en el lóbulo inferior izquierdo. Sí. Y estamos ahora ya más de 3 años, ¿sí? De tratamiento sin evidencia de enfermedad, ¿verdad? La tezolizumab se suspendió en un momento, la inmunoterapia, debido a la toxicidad cutánea que les dije, ¿verdad? No obstante, a pesar de eso, el paciente está prácticamente curado, ¿verdad? ¿Sí? De un cáncer de pulmón muy avanzado. Esto era una telenovela antes, era imposible, ¿verdad? En tiempos cuando yo empecé a tratar pulmón, antes de la inmunoterapia. Entonces, estadio 4 se beneficia, ¿sí? En el estadio 4, que sería el metastásico, quimioterapia, inmunoterapia se usa, ¿sí? Si están indicadas las terapias de blanco, se usan también. Eso vamos a ver ahora, las terapias de blanco. Pero es muy importante en todos los casos de cáncer de pulmón, ¿verdad? Avanzado estoy hablando, ¿verdad? Realizar el test de la inmunoterapia, el PDL1, y ya sea PCR o secuenciaciones genéticas para buscando mutaciones accionables, se llama. ¿Qué son mutaciones accionables? Son mutaciones normalmente en oncogenes, ¿verdad? Mutaciones que uno tiene, digamos, terapias dirigidas para contrarrestar, como es el caso del receptor del factor de crecimiento epidérmico, ¿no? Donde hay muchas
terapias que se pueden usar. Entonces, acá están los agentes. Esto no, ustedes no tienen que saber, solo entender de que se usan mucho los platinos en cáncer de pulmón. ¿Sí? Y acá ya pasamos a las terapias de blanco. ¿Verdad? Las terapias de blanco, las más conocidas en pulmón, son las que atacan, no son las únicas, pero son las que atacan la porción tirosina quinasa de los receptores en la membrana citoplasmática. Este receptor, en este caso, si hay una mutación en este receptor, se utilizan los antitirosinquinasa, que son moléculas pequeñas, como que terminan en NIP, gefitinib, erlotinib, osimertinib. Una ventaja en la enfermedad metastásica, ¿sí? Especialmente activos en pacientes con adenocarcinomas, mujeres, no fumadores, en asiáticos, ¿sí? Acá están las mutaciones. Esto uno tiene que tratar de identificar, ¿verdad? ¿Hay mutaciones o no en cáncer de pulmón? Y si hay mutaciones, ¿se pueden atacar? ¿Son accionables o no? Entonces, lastimosamente, la gran mayoría de las mutaciones KRAS todavía no son accionables. Es muy difícil contrarrestar a el receptor KRAS. Muy difícil porque es un receptor muy complejo. Puede tener muchos tipos de mutaciones. Sí, ya hay una que se le puede atacar, una mutación. Lastimosamente es la menos común. Pero se están haciendo trabajos tremendos para tratar de, digamos, contrarrestar estas mutaciones. Sí, por supuesto, este grupo de color rojo aquí ya tenemos como, ¿verdad?, tratarlo y tratarlo muy bien con terapia vía oral. También tenemos las terapias anti-ALK, tenemos anti-BRAF, tenemos anti-PIK3, tenemos anti-HER2, tenemos anti-MET, tenemos anti-MEK, ¿verdad? Entonces, para la gran mayoría de las mutaciones que no son KRAS, tenemos con qué atacar, con qué contrarrestar, ¿sí? Especialmente esta de color rojo acá, era muy estudiada, ¿sí? Que es esta familia. El receptor del factor de crecimiento epidérmico, que está en la membrana citoplasmática, ¿sí? La membrana que cubre a la célula. Entonces tiene sus factores de crecimiento que le activan. Y normalmente en los cánceres de pulmón, donde está mutado, ¿verdad?, y tiene una actividad impresionante, tanto así que dependen los tumores de su actividad, es en la porción tirosinquinasa, no en esta porción extracelular, sino acá abajo, dentro del citoplasma, ¿verdad?, la parte dentro del citoplasma del receptor. Aquí es donde están las mutaciones y aquí es donde nosotros atacamos con nuestros antitirosinquinasa, ¿sí? En esta parte, ¿sí? Entonces, este es el receptor de factor de crecimiento 1, epidérmico 1, que es muy importante en pulmón, cabeza y cuello, colon, ¿sí? Este receptor. El HER2 es el receptor que era importante en mama, ¿se acuerdan? En mama. Que puede estar amplificado. Este no tiene, muy raro son las mutaciones tirosinquinasa de mama. En mama lo que pasa con este receptor es que se amplifica, o sea, hay miles de estos receptores, ¿sí? Entonces es diferente el mecanismo. Acá en pulmón es mutación en la porción tirosinquinasa. Acá es amplificación génica, o sea, el gen está amplificado y hay miles de receptores en vez de haber pocos receptores de él. En mama puede ocurrir también esto en otros tumores, no es solamente mama, ¿verdad? En gástrico, por ejemplo, es muy común. Es común, no es muy común, pero ciertamente. Entonces esta es la vía EGFR, ¿sí? O HER2, ¿verdad?, factor de crecimiento epidérmico, que activa las vías que ya hablamos, ¿verdad?, en colon, RAS, PI3K, ¿verdad? Y que produce una tremenda activación. Acá ven una lista de algunas de las mutaciones en la porción tirosinquinasa, que la gran mayoría tienen sus mutaciones acá, en el exón 19 de la porción tirosinquinasa del receptor,
exón 19 o el exón 21. Esas son las más típicas, ¿sí? Esta mutación de acá que está en negrita es una mutación que otorga resistencia, pero sí ya hay una molécula, una droga que le contrarresta. Entonces tenemos mucho conocimiento sobre estas mutaciones, cómo atacarle, ¿verdad? Entonces los pacientes que tienen ese tipo de mutaciones normalmente disfrutan de una sobrevida larga y con drogas que se toleran bastante bien. Acá está otra vez la angiogénesis, que no pienso hablar ahora de esto. Y la inmunoterapia, ¿verdad? Entonces la inmunoterapia, que vamos a hablar más digamos, en melanoma, ¿verdad? Se trata de aumentar la actividad de las células T, ¿sí? Para que ataquen a las células tumorales. Las células T tienen un receptor, que es este que se mide, que yo les dije, que el PDL1 se mide en el tumor, a ver qué tanta expresión hay. Cuanto más expresan los tumores el PDL1, más inhiben a las células de la inmunidad, a las células T, ¿verdad? Y más activa es la inmunoterapia que los anticuerpos que inactivan al PDL1, a los receptores de muerte. Porque estos receptores, ¿verdad? Esta unión del tumor con las células T inhibe la actividad de las células T, las desactiva, ¿sí? Entonces nosotros queremos evitar esa inhibición con nuestra inmunoterapia moderna, ¿sí? Para que las células T vuelvan a atacar con todo a las células tumorales, ¿sí? Esa es la inmunoterapia más conocida. Entonces, si vamos al tratamiento en estadios tempranos, vimos el caso de nuestro paciente, que es un caso real, le repito, ¿verdad? Que respondió tremendamente bien, ¿verdad? Cuando recién empezaban a salir las inmunoterapias de pulmón, ¿verdad? Él respondió excelentemente al tratamiento. Estas son las terapias ya para estadios más tempranos, donde la cirugía tiene un valor preponderante, ¿sí? Y la quimioterapia postquirúrgica, ¿verdad? En tumores que son relativamente grandes, ¿verdad? Se usa, ¿sí? Quimioterapia se puede usar también si el paciente tiene mutado el gen EGFR, ¿verdad? La porción tirosinquinasa, se pueden usar pastillas también después de la cirugía, ¿verdad? O también inmunoterapia, ¿sí? Entonces, la posibilidad de agregar inmunoterapia o la posibilidad de agregar un anti-EGFR, el osimertinib, ¿verdad? Sí, hay mutaciones en el gen. Postquirúrgico sería, ¿no? Está la cirugía de pulmón, siempre, o sea, la mayoría de las veces se realiza una lobectomía o una neumonectomía, si el tumor está muy cercano al hilio pulmonar. Entonces, lobectomía es lo que más se usa en términos quirúrgicos en estadios tempranos. Entonces, pasando a otro tema, que hablamos hasta aquí de los cánceres más comunes de pulmón, no células pequeñas, adenocarcinomas, escamos celulares y demás. Y ahora brevemente les tocaré lo de células pequeñas, que les hablé con el tema de los síndromes paraneoplásicos, el Small Cell Lung Cancer, ¿verdad? Por sus siglas en inglés. Células pequeñas es un tumor totalmente distinto, neuroendocrino, de alto grado, muy agresivo, que tiene dos estadios nomás, limitado, extenso. Extenso cuando sale del pulmón, o pleura o mediastino, ¿sí? De ese lado donde está afectado, ¿sí? Y limitado cuando está dentro del hemitórax comprometido. Muy sensible a la quimioterapia y radioterapia en un comienzo, muy sensible. La cirugía solamente para el diagnóstico y tiende a recaer frecuentemente. Es el problema de células pequeñas, que parece que el paciente está curado, pero normalmente vuelve, ¿verdad? Las chances de cura están alrededor del 20-25%, en estadios limitados, obviamente, ¿verdad? El estadio extenso
no se considera curable, es paliativo el tratamiento. Entonces, quimioterapia, cuando es limitado, uno busca curar. Radioterapia a las emitoras correspondientes, platino y etopósito, quimioterapia. Este es uno de los pocos tumores donde se realiza una radioterapia o se puede realizar una radioterapia a cerebro profiláctica, sin que haya metástasis, profiláctica. Si tiene una buena respuesta al tratamiento local, aumenta las chances de cura. ¿Por qué eso es? Porque este tumor tiende a dar metástasis cerebrales muy frecuentemente. Entonces, un lugar de falla por la barrera hematoencefálica, donde no penetra bien la quimioterapia, es en el cerebro. ¿Sí? Sí. Enfermedad extensa, se trata con quimioterapia, inmunoterapia. También la inmunoterapia que usamos para no células pequeñas es activa y está totalmente aprobada en el cáncer de pulmón a células pequeñas. En combinación con la quimioterapia, ¿sí? Se utiliza, ¿sí? Siempre son los anticuerpos que tratan de activar a las células T nuevamente, ya sea quitando la inhibición de las células cancerígenas, ¿sí? Por el PD1, PDL1, o quitando la inhibición de las células dendríticas, las presentadoras de antígeno, con las células T, en esta unión CTLA4B7, ¿verdad? Que es también inhibidor, ¿verdad? Entonces tenemos anticuerpos para bloquear la inhibición de las células dendríticas y los que le dije, los anticuerpos para bloquear los PD1, PDL1, o sea, la inhibición de las células tumorales. Entonces siempre detrás de todo esto está volver a activar a nuestras células T, a los linfocitos T, para que ataquen a las células tumorales. Se extiende esto ahora con inmunoterapia. Queremos activar las células T. ¿Sí? Entonces, esto es células pequeñas. No sé qué lo veo. El lapicito. Tal. Bueno. Entonces, a ver un poco células pequeñas. ¿No? Sacarlo de aquí. Bueno, vamos a descansar un rato. Voy a tomar un poco de agua. ¿Qué les parece? Y seguimos enseguida. Sí, profe. ¿Cómo también? Están Dale, con fuerza profe. todavía. ¿Se entiende lo que les digo? Sí, profe. Sí, profe. Sí.